Bienvenidos, bienvenidas a su podcast, Crianza Despertuosa. El día de hoy tenemos el honor de tener en nuestras instalaciones al único, al especial, al más grande de todos, Mario Nájera. ¿Cómo estás, Javi? Un gusto estar aquí contigo. Bienvenido. ¡Ánimo! Ya, sí, ahí vamos, bien. El día de hoy fue un día muy especial. Pero antes de platicar un poquito sobre lo que pasó, me encantaría platicar sobre, pues, lo que más o menos haces. Porque lo que tú haces son de estos nuevos emprendimientos. Yo me atrevo a decir que son de las nuevas profesiones y que muchas de las profesiones que vendrán en los próximos 10 o 15 años ni siquiera existen hoy mismo. Yo te considero a ti un emprendedor, un activista social y pues platícanos, ¿qué onda contigo, Mario? ¿Tú qué eres? ¿Qué haces? Platícale a la audiencia. Claro que sí, pues mira, desde hace ya pues, prácticamente 20 años que fundé mi primera organización y siempre la idea ha sido cómo buscar que la gente y acercar oportunidades que la gente normalmente no tiene, ¿no? Ese ha sido el reto. Lo hemos hecho desde varios ámbitos, desde enseñar emprendimiento, desde enseñar, ahora ciencias, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto enseñar también a cómo acceder a mejores oportunidades, mejores chambas. Creo que esa ha sido gran parte de la vía. Y creo que justamente cuando estás buscando o estás promoviendo este tipo de cosas, te tienes que acercar o estas experiencias te llevan a buscar nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, pues ya 20 años en este sector, pues nos han traído ahorita lo que es STEAM Feria de las Ciencias, esta iniciativa que creamos en 2020 en conjunto con la Embajada de los Estados Unidos. Y pues es una iniciativa que nos ha llevado totalmente a hacer accesible la ciencia a la gente, ¿no? Hay muchas iniciativas en materia de promoción de la ciencia, de promoción de actividades, todo, pero sobre todo creo que muchas de ellas no son accesibles para la mayor cantidad de gente. Nosotros en los últimos 5 años hemos capacitado a profesores de más de 250 escuelas, principalmente del sureste del país. Sí. Y pues llegado como a 30,000 alumnos justamente con esas actividades. Y lo que hacemos es justamente esto, ¿no? Capacitar a los profesores, porque de esta manera la metodología, el conocimiento se queda en la institución y pues si vas nada más con los jóvenes, pues nunca vas a acabar, ¿no? Nosotros creemos que los profesores son la pieza clave de que pues estos cambios se puedan dar. Por eso le apostamos muchísimo a formar a los formadores. Por favor, platica una de las experiencias por las cuales cuando uno googlea el nombre de Mario Nájera, hubo un acontecimiento con Barack Obama. Así es. Cuéntanos, por favor, ¿qué pasó? Pues fíjate que era muy curioso. En ese momento estábamos trabajando en un programa de prevención de la violencia, pues aquí en la Ciudad de México, y me piden información sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Y yo, bueno, tú ya sabes, trabajando en chiquito, pues ya sabes, ¿no? Cuando eres joven no tienes siempre los resultados que crees que estás planeando, pero pues le echas ganas, sí, ¿no? Con mucha vocación, creo que esa es la palabra. Y nos pide información, se las mandamos y resulta que nos invitan y nos seleccionan como joven líder de las Américas, ¿no? 250 jóvenes de toda Latinoamérica, pues que estaban haciendo algo por su comunidad, por la comunidad y por el continente, ¿no? En general. Y pues una invitación directa del presidente Obama, ¿no? Entonces, pues eso siempre motiva, ¿no? Sobre todo más que un reconocimiento que ya sabes, ¿no? A muchos les sube el ego. Claro. Es mucho más el reconocimiento de algo que a veces no se veía y sobre todo creo que eso te da también la visibilidad de que lo que estás haciendo tiene valor, ¿no? Es una validación pues de alguien que pues al final de cuentas es una referencia en términos del impacto social y del impacto también pues a final de cuentas desde una posición de poder pues muy importante, la validación de que lo que estás haciendo tiene un valor. Entonces eso nos motivó muchísimo pues a seguir, ¿no? Ahorita tener pues ya casi 20 años de que empezamos en estas cosas. Es maravilloso, sobre todo porque realmente el tema de movilidad social y las posibilidades que tiene alguien de cambiar sus estrellas en una situación de escasez es muy complicada, es muy difícil. O sea, también
las condiciones materiales a las que están expuestas las personas desde que nacen, casi en todos los casos determinan a qué se van a dedicar. Entonces, a partir de este tipo de conocimientos, de emprendimiento, de situaciones, yo estoy seguro que te has metido a lugares verdaderamente dantescos y complejos, y seguramente ha sido gratificante. ¿Tienes historias de ese tipo, Mario? O sea, de que has entrado a comunidades difíciles. Claro. Y hay casos de éxito ya, chicos que quizás estaban destinados a dedicarse a cosas a lo mejor incluso ilícitas, y que hoy en día te dicen, oye, soy ingeniero, oye, me dedico a esto, oye, ¿hay eso? Cuéntanos uno. Sí, yo creo que, uno de nuestros grandes casos es el caso del Rey Calavera, ¿no? Un chico que durante muchos años vivió en la calle, y cuando estábamos promoviendo estos temas de emprendimiento, lo acompañamos en el desarrollo de su iniciativa, y pues pasó de alguien que vivía en la calle 10 años antes a alguien que era emprendedor, que empezó a producir muchos productos, que ya vendía sus productos en Cancún, en Panamá, en Los Ángeles, en lugares así bien, cuando analizas la distancia que hay entre una persona y otra en solo 10, 15 años, pues te das cuenta que probablemente sí ayudamos a crear un líder, ¿no? Sí. También es alguien que hasta la fecha sigue pues impulsando iniciativas de mejora de su comunidad aquí en la zona de Iztapalapa. Entonces yo creo que eso es de lo que se trata, ¿no? Y ese es un ejemplo. Estuvimos también en la zona de Tepito, y bueno, ¿qué te puedo decir, no? Chicos que por lo menos sabemos que ahí siguen, que están trabajando, que están haciendo que por lo menos siguen, a ellos nos agarramos desde niñitos, ¿no? Por lo menos sabemos que no se voltearon hacia la delincuencia. No te podría decir que ellos se transformaron, porque ellos no estaban ahí, ¿no? Eran niños, muy niños. Sí. Pero, pues, por ejemplo, uno de ellos actualmente es un cantante reconocido, apenas estuvo nominado a los Arieles, ¿no? El buen Axa Adán, lo conocí desde chiquitito, desde que adolescente, y el día de hoy, pues, verlo ahí, verlo promoviendo, aparte que con la música pues se puede crear, y con todo otro tipo de historias, pues yo creo que ese es el tipo de cosas que van motivando. Que hay muchas historias que quizás no conozco de personas que estuvieron con nosotros, pero que puedo imaginarme que por lo menos tomaron otro camino y los estimulamos quizás. Claro, y a través de esos agentes de cambio, como bien dices, o las mismas personas de la sociedad civil, o docentes, ¿no? Algunos de iniciativas privadas o públicas, con que 1 o 2 ideas quizás hayan profundizado en la mente, en el corazón de algún niño, seguramente han cambiado muchas vidas, querido. Y de eso se trata el día de hoy el podcast. Se trata de hablar de una de las revoluciones o de los cambios a nivel curricular que han tenido las escuelas. Hoy en día, no sé si, creo que sí lo debes de saber, la nueva escuela mexicana, claro. este nuevo programa que creó el gobierno. Aquí somos apartidistas, chicos, no es un tema, no es promoción ni propaganda política. Es lo que hay hoy en día de manera oficial en la educación en nuestro país, que los que nos vean estamos en México. Metieron STEAM. Y muchas personas hoy en día no conocen qué es STEAM. Nosotros, y en mi caso, como un director de una escuela, yo ya teníamos STEAM desde antes de que fuera un requisito obligatorio por las normas mexicanas, ¿no? de la Secretaría de Educación Pública. Querido, por favor, dinos, platícanos, porque tú eres uno de los más grandes expertos que hay en México del tema de STEAM. Claro. ¿Qué es STEAM? Vamos a empezar por ahí. Platícales a nuestros despertuosos. Por supuesto. Pues justo STEAM viene de este acrónimo muy conocido, ¿no? De ciencia, tecnología, ingenierías, artes digitales y matemáticas, ¿no? Que no te dice nada en sí mismo, ¿no? O sea, te da la referencia de a qué se refiere, de que es la promoción de las ciencias combinado con las artes digitales, que ahora ya ocupan recursos digitales totalmente.
pero justamente como que no se termina de entender del todo, y todo podría ser STEAM, ¿no? Sí. Pero creo que justamente lo que implica STEAM es cómo la ciencia se conecta con todo tu entorno a tu alrededor y te ayuda a pensar de una manera diferente la realidad. Incluso aunque no te dediques a la ciencia, ¿eh? Sí. Y eso es importante. Sí. Porque de repente pareciera que solamente queremos promover o... Sí, o sea, incluso... O solo los cerebritos estos temas o sea... Exacto, incluso muchos programas STEAM te lo dicen, ¿no? Vamos a promover más ingenieros, ingenieras. No, espérate. A mí me interesa que conozcas el mundo, ¿no? O sea, STEAM es para todos. Sí, es una manera de aproximarse a los fenómenos. Exactamente, de entender la realidad, ¿no? El preguntarte, bueno, oye, ¿de qué está hecho el piso, no? O sea, ¿cuántas veces damos por sentado todo porque está a nuestro alrededor, ¿no? La comida que estamos comiendo, ¿no? ¿Hay ciencia detrás de eso? Vaya, o sea, la comida es química prácticamente, pero también sería solamente limitarla a lo químico. No, también hay agricultura y también hay, vaya, un montón de técnica que hay detrás de las cosas, y cuando te interesa es más fácil encontrar tu vocación, y eso es a lo que quiero ir. Cuando tienes un conocimiento un conocimiento científico y tienes curiosidad por el mundo, es más fácil que descubras tu vocación. Sí. Y hay algo particular que a mí me interesa mucho, creo. Por ejemplo, yo tengo una formación musical. Yo estudié algo de música, más o menos ahí, me defiendo. Hoy en día, el músico que no sepa de cables, de consolas, de mezclas, de máster, de pues, acústica, pues no lo va a conocer nadie. Apenas tuvimos un caso muy famoso de un chico que se hizo famosísimo justamente haciendo sus canciones, que se dedicaba a temas de la basura. Macario Martínez, ¿no? Macario Martínez, ¿no? O sea, cómo el grabarse, pues estas herramientas digitales, tecnológicas, hacen la diferencia. Hoy en día el que no lo hace ya no tiene cabida en nuestra sociedad. No sé si sea bueno o sea malo, pero yo creo que es. Y por eso nosotros desde un preescolar ya estamos promoviendo todo este tipo de herramientas a los niños, para que cuando el día que hagan lo que sea que hagan, que quizás ni siquiera existe hoy en día, tengan las herramientas. ¿Qué piensas de esto que te digo? Yo siempre que vengo a Movivents me quedo maravillado. O sea, siempre, ¿no? Y no es guayabazo, ¿no? Es real. Porque justamente yo pocas veces he visto que adopten en escuelas a nivel, pues a un nivel preescolar, ¿no? Esta idea desde temprano, ¿no? O sea, normalmente el preescolar, al niño se le trata como nos imaginamos al niño. Sí. No como es el niño. Así es. No, o sea, como persona, ni como humano, como algo más, como alguien vulnerable. Ajá, como esta famosa de la esponjita, ¿no? Ándale, la esponjita. Es una esponjita. No es una esponjita. Un diente de león así. Chiquito. Está bien que tiene otra concepción del mundo, está bien que tiene otro tipo de consolidación mucho más pues primaria, ¿no? Más pequeña. Claro, y que sí hay ciertas vulnerabilidades incluso, ¿no? Totalmente, ¿no? Higiene, de cosas que quizás tienen grandes necesidades de otros, ¿no? Totalmente. Pero es totalmente cultural también lo que van viviendo. Acabo de estar en Japón, me sorprende que los niños desde los 8 años se regresan solos a casa. O sea, ¿tú te imaginas aquí ahorita a tus niños de 8 años yéndose solos a su casa, caminando? Sí, a ver, y más allá ¿sabes? Más allá de lo evidente, ¿no? O sea, de temas de violencia, de inseguridad, o sea, sí, o sea, yo comparto totalmente el tema de lo que estás hablando tú en lo profundo, y dime si estoy mal, claro. Es de que les damos ayuda innecesaria. En general, el adulto, culturalmente latinoamericano y en México, al menos sí me consta en muchos lugares, si el niño puede servirse solo el agua, no, el adulto va y yo te sirvo. Porque no la vaya a tirar. No la vaya a romper, no la vaya a tirar, no se vaya a asustar. ¿No? Sí, exacto. Y a lo mejor cuánto estamos evitando de aprendizaje en esos procesos, ¿no?
Que justamente es parte de lo que y tiene STEAM, ¿no? Una hipótesis, Sí. cumples la hipótesis y si no la cumples también hubo aprendizaje. Sí. Sí, ahí no siempre el producto final es lo que importa. A veces el proceso se puede convertir en algo o mucho más benéfico o mucho más interesante que el resultado en sí, ¿no? Exactamente. Muy bien. Exactamente. Y eso es justamente la base de STEAM, ¿no? Cómo le acercamos con materiales sencillos, ¿no? Con no gran complejidad, no nos casamos con grandes marcas, nos casamos con lo que funciona. Esa es la base de lo que hacemos para despertar esta curiosidad científica. Sí, yo tengo un ejemplo muy bonito que me encantaría hablar de ello, porque cuando piensan las escuelas o los directores o los maestros en STEAM o en esa clase, piensan en inversiones de miles de millones de dólares o de pesos, ¿no? Y por ejemplo, uno de los drones más hermosos que yo he volado y mis niños han volado, costó por ahí $1,000. Y que vuela y graba y tiene, o sea, es maravilloso, o sea, y $1,000, o sea, a lo mejor, pues sí, no es tan poquito, pero pues no es un dron de 8,000, 10,000, 20,000 pesos, o sea, es súper interesante cómo ya hay muchas oportunidades en torno a lo tecnológico, ¿no? A los materiales. ¿Qué piensas de eso tú, Mario? O sea, ¿cómo hay STEAM barato? Sí, claro. Yo creo que el STEAM es más creatividad que otra cosa. Y también creo que es el momento en el que estamos que se ha dado, ¿sabes? Yo me acuerdo mucho de niño que mi papá me llevaba a unos aeródromos que había para ver justamente aviones de modelismo, ¿no? De modelismo que modelaban a control remoto, ¿no? No, divinos, los y he visto. Me parecían una joya. Pero si era así como de, ¿y cuánto cuesta eso, no? Sí, no. O sea, costaba lo mismo que un bocho, ¿no? En ese momento. Te salen de hace 30 años. Imagínate. Ahora imagínate que uno de los productos que nosotros tenemos es un avión. Sí. Que cuesta menos de $1,000. Lo conozco. Es un avión. Todo es otro momento de la historia donde eso que era completamente inaccesible, ahora está aquí. Sí. ¿No? Pero lo pensamos siempre mucho más en términos de el celular y la cámara y como más en objetos de consumo que en experiencias. Sí. Ahora estas experiencias están al alcance de la mano y te prometo que esto va a pasar. O sea, esto que pasó a principios de los siglos 2000, de los años 2000, de la década, de que identificaron el código genético humano. Esto te prometo que en menos de 10 años va a ser una práctica de secundaria. El descifrar tu código genético. Te lo prometo. Wow. Porque eso es lo que da la pregunta es, ¿qué secundaria lo va a hacer primero? Sí. ¿O qué secundaria va a enseñar eso? Sí. ¿Y qué secundaria va a seguirte enseñando todo desde un pizarrón? Para mí, hablando, digamos, de la siguiente pregunta que tengo para ti es la importancia de STEAM para las personas. Y ya no hablando de grandes, chiquitos, medianos, hablando de la importancia en sí misma, yo veo algunas. Uno, entender que ya es una era tecnológica, que casi cualquier trabajo te va a demandar estas habilidades computacionales, tecnológicas, etcétera. Claro. Hay que perderle el miedo. Eso es lo primero, la primera barrera. Desde chiquito, más chiquito, pierdes el miedo, vas ganando ya la carrera del placer, de disfrutar la vida ¿no? Y la segunda es que ya, digamos, esto ya es más como de maestro, ¿no? Para mí, a lo que nos enseñaron pedagogía, existen habilidades taxonómicas y hay muchas taxonomías, ¿no? Una de las más famosas es la taxonomía de Bloom, que va de las habilidades menos complejas, como ver, observar, que son casi habilidades de percepción, hasta las más complejas, donde empieza el análisis, la síntesis y la cúspide, que es la creatividad. Y eso creo que el mundo es lo que hoy en día necesita. Ya no necesitas que te digan cómo hacer las cosas.
creo que hay que trabajar en habilidades que te ayuden a crear las cosas. Entonces, por esas son las dos razones por las cuales yo viviré y moriré por STEAM, por esa clase en la currícula. Qué joya. ¿Tú qué piensas? Creo que me iría con una taxonomía cero. Ok. ¿Qué es lo que tienes adentro de ti? Antes de la creatividad, antes incluso de observar. ¿Cómo decides a qué le pones atención? Sí, hay cosas muy como temperamentales incluso, ¿no? Curiosidad. Curiosidad. Sí, que el mundo te dé curiosidad. Si el mundo te da curiosidad, la vida es más sencilla. La vida se vuelve bella, ¿no? Tienes todo esto a tu alrededor, ¿qué observas? Porque eso lo decides tú. Sí, te sorprende. El profesor te guía hacia algo. Si yo te doy... Hay un microscopio. ¿Te acuerdas cuando ibas a la secundaria y te decían, vas a sacar los microscopios? Abrían un candado gigante. Luego sacaban así una alacena, ¿no? De grande, o un lugar donde guardaban los microscopios. Y sacaban tu microscopio. Vamos a ver el ala de una mosca, ¿no? Y te ponían el ala de una mosca. Esa es una práctica que cuesta menos de 500 pesos el día de hoy. Que tú la puedes hacer. O sea, ya no podemos decir que el pretexto es el dinero. Sí. O sea, ¿sabes? O sea, sí, entiendo que 500 pesos no es tan accesible para cualquier persona. Pero un maestro puede tener esa misma experiencia que antes le costaba a la SEP miles de pesos. Sí. Y tener una súper experiencia educativa. A lo que voy es que las experiencias educativas no tienen por qué ser caras. Sí. Tienen que ser interesantes. Tienen que estimular que el chico quiera ver el ala de una mosca. Sí. ¿Y cómo? O sea, se la puede. Pero también cuando vean, cada chico va a ver una parte diferente del ala de esa mosca. Y eso es lo que es interesante. Sí. ¿No? Pues yo creo que antes que todo está cómo estimulamos la curiosidad. Antes que la creatividad. La creatividad yo creo que sí es el momento más plástico del cerebro, ¿no? Exacto. Sí. Está claro. Es el momento estelar del pensamiento, ¿no? Pero ¿qué hay mucho antes de eso? O sea, ¿cuál es la semilla que detona todo? Sí. Yo creo que primero es la curiosidad. Nuestro pretexto es la curiosidad científica. Pero ¿por qué la curiosidad científica? Porque es la base de todo. Sí. ¿No? O sea, todo, en todo hay ciencia, si tú lo quieres. No, claro, y explicaciones. Yo tengo muy marcada una de mis clases que aquí se llama innovación educativa. 10 de 10. Y es fundamental, o sea, yo lo voy a sintetizar. Un dron y los niños volaban con su control remoto. Pero entonces uno de ellos dijo, ¿cómo es posible esto? Y tuvimos que hablar de radiofrecuencia. Y tuvimos que hablar de toda una serie de conceptos técnicos, pero que fueron generados por el interés del niño hacia un fenómeno, hacia un objeto, hacia el funcionamiento de algo que le causa mucho placer, asombro y alegría. Y creo que muchas de las veces, y el tipo de educación que nosotros tuvimos, quizás, al menos yo sí, y estoy seguro de ello, era al revés. El concepto teórico, las leyes y el ejercicio, y cuando menos te apréndetelas. Obvio, ¿no? Y examen, ¿no? Y al otro día, ¿no? Y nunca supiste para qué, ¿no? O sea, ¿cuántos no aprendimos el teorema de Pitágoras? ¿Cuántos no aprendimos las fórmulas, la de la chicharronera famosa? Y muchos nos quedamos en que no. Aquí fue necesario explicar un concepto complejo y no al revés. Y yo creo que justo eso que acabas de decir es el cambio también de paradigma al momento de enseñar ciencias. Siento que antes los libros son, o los libros eran, dicen, esto es. Sí. Esto es, apréndetelo, fin. Yo creo que el momento actual, a partir de que existen ahora conceptos tan complejos como la física cuántica, que es lo fractal, ¿no? De conceptos tan
No, tan complejos, abstractos. complejos es la palabra. Ajá, complejos, abstractos, difíciles a veces de asimilar para Sí. mucha gente que no se dedica a eso. Y que también te hablan de que podría ser. Sí. Automáticamente eso creo que cambia también la forma en cómo enseñamos la ciencia. Sí. Que ahora es a partir de preguntas. Sí. No te voy a dar respuestas. Búscalo. Te voy a dar preguntas. Sí. ¿No? Sí. ¿Qué, Sí. qué viene? ¿No? O sea, ¿cómo va a ser? Hay microprocesadores del tamaño de la arena. O sea, puedes tener arena y microprocesadores en una mano y juntarlos y no puedes saber cuál es cuál. La naturaleza ya se volvió a la tecnología. ¿Qué haces con ese concepto? ¿Qué haces a partir de ahí? Sí, no. No, O sea, ¿te sigo explicando en un pizarrón? ¿Te sigo explicando las leyes, las leyes de Newton? Te sigo explicando las leyes de Newton. Ok, Sí, ¿sabes? pero... No estás siendo parte de esto. ¿Cómo te hago parte de esto? Ujú. De que puedas diferenciar la arena de un microprocesador. No sé, creo que de repente seguramente ya no estamos volando muchísimo, pero justo son las preguntas del futuro, ¿no? Sí, sí, y las del presente. O sea, por ejemplo, las teorías fractales, gracias yo lo que sé, ¿no? Lo que he estudiado, visto, un ejemplo práctico, es gracias a la teoría fractal tenemos unos buenos controladores de tráfico aéreo, por ejemplo. La tecnología con la que están hechos ese tipo de artefactos que controlan el tráfico aéreo se basan en teorías fractales matemáticas. Y dices, ok, sí nos interesa que nuestro avión no explote antes de llegar a la... Y entonces, Eso me impacta. otra vez, todo es útil, ¿no? El problema es cómo nos lo enseñaban. Y ahí sí el fondo es forma, yo creo. Y el tema es que lo que ayuda la curiosidad es encontrar la vocación, ¿no? Entender que tu vocación era ser maestro. Y hay otras personas que les encanta la basura. Sí. Y el reciclaje de la basura. Sí. Y tú probablemente no vas a entender cómo alguien se podría dedicar al reciclaje de la basura porque, ¿sabes? La basura huele feo. Sí. ¿Por qué a alguien le gustaría la basura? Pero hay gente que le gusta la basura. Porque en el mundo así somos. O sea, esa es la diversidad Sí. del ser humano. ¿Cómo es que... yo creo que es lo que hace que los sistemas educativos sean diferentes, la curiosidad, a lo que tú le pones atención, ¿no? Sí. La escuela ya no te forma. En contenidos, La ¿no? escuela te acompaña Sí. en lo que tú quieres que Sí, te forme. sí. O sea, esto que pusiste, este ejemplo que pusiste con este chico, ¿no? De, oye, ¿y cómo es que funciona la radiofrecuencia? ¡Pum! Sí. Ella se fue por ahí. Claro, Y y obviamente, a ver, probablemente y me metió en problemas, ¿eh? O sea, en el momento le dije, luego te explico. Ahí te veo, ahí echándole una buena leída, ¿no? Para no decir disparates. Sí, también es distinto. Antes, imposible pensar cómo el maestro puede ser cuestionado y el maestro lo sabe todo y lo puede explicar mejor que nadie. Y Ya cambió todo. le voy a sumar algo. Estás tratando con la primera generación que no supo cómo era la vida antes de la inteligencia artificial. Sí. Ellos ya tienen un maestro todo el tiempo. Sí, no, brutal, o sea, sí, ya es otra, ya cambió el mundo, tenían que cambiar los sistemas educativos, que dicho sea de paso, apenas vi unas imágenes que voy a compartir pronto en nuestra página, de cómo se veía, por ejemplo, un lugar donde operaban, un quirófano, cómo se veía hace un siglo y cómo se ve ahora, y es realmente distinto, o sea, ya incluso hay máquinas que operan. Antes era distinto, ¿no? Y ves cómo se ve un aula hace 100 años y cómo se ve ahora, y no ha cambiado tanto en muchos lugares, amigo. Entonces, cómo se veía un avión hace 100 años y cómo se ve ahora. ¿Cómo se veía un estudio de grabación? Cómo se veía un estudio de grabación. Y la calidad de ahorita de este programa es mejor que la de Televisa con todas sus inversiones de hace 50 años, ¿eh? Lo siento, perdón. Y si Tigre Azcárraga. Es una locura. Sí. Todo tiene que cambiar, pero la educación ha sido presa de no sé cómo decirlo, tantas reglas, tantas normatividades, la misma burocracia, ha sido víctima de situaciones
que hoy en día se empiezan a revertir de a poco, ¿eh? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Cuidado, todo tiene que estar muy cuidado, pasar por muchos filtros porque creemos que tenemos la verdad, ¿no? Sí. Y está bien, porque creo que da cierta estabilidad, ¿no? Sí. Está avalado por la SEP, gracias a Dios, ¿no? Te da como un respiro, está bien, porque algún estándar tiene que haber, ¿no? Y creo que eso es bueno también. Sí, es fundamental. Fundamental también. Pero también es cierto que limita y hace más lentos los procesos de cambio y de aceleración. Sí. O sea, los programas de inteligencia artificial actualmente son francamente pues muy limitados, ¿no? Porque creo que, y justo qué interesante que sale también el tema ahorita de inteligencia artificial, porque algo nos está enseñando también. Sin duda. ¿Cómo pensamos? Yo creo que la inteligencia artificial te hace más humano. ¿Quién sabe? Yo creo que depende depende de la curiosidad. Ok. Una vez más. Porque si tú quieres verla así, si tú le decides poner el foco y decir, a ver, ¿cómo piensas tú? ¿No? ¿Qué me vas a decir? ¿Harías lo mismo que yo haría si estuviera en esta situación? Sí. Pero si nada más la ocupas para hacer tu tarea y que te hagan tus ensayos y que chambee, pues a lo mejor no le sacas el jugo, ¿no? O sea, lo estás haciendo, es una relación superficial. Y está bien, ¿no? Y está bien en cierto momento cuando a lo mejor tu vocación no está ahí. Pero el problema es cuando eso lo ocupas para suplir aquello o te estás alejando de aquello que realmente te emociona, ¿sabes? Sí, te causa placer o te va a servir. Y te digo, tus alumnitos son la primera generación que todo el tiempo llaman a tener inteligencia artificial. Llegan a su casa y le preguntan algo a la bocina de Google y les responde. Madre mía, sí. Sí. No, que incluso pueden prender focos sin abrir la puerta, sin picar algo verbalizándolo. No, es un tema complejo. Yo recuerdo, hoy veía a mis alumnos viendo cómo una de sus creaciones, un barco, flotaba en el agua, y yo pienso en los barcos que hacía yo de papel ¿Este es el barco de papel de esta época? Es el barco hasta el barco de papel ya cambió, amigo, Pero ponlos a hacer un barco de papel. Eso va a ser Y a lo mejor no lo saben. No, por supuesto que no. Y vamos a enseñarles y vamos a valorar todo lo que ha habido en la historia. Justamente, hay mucha historia. Muy bien, querido. Pues me gustaría, antes de terminar, que nos digas, por favor, dos cosas. Si tienes ya tu página donde te pueden hacer pedidos, ya tienes distribución a nivel nacional, todavía no, todavía mandas buenos deseos o qué onda. Y la otra, que nos digas, que nos des un consejo a todos aquellos que tienen o tenemos miedo de la instauración de la tecnología, de las pantallas, de la programación, de este tipo de situaciones en un aula. A ver, échale, amigo. Muy bien, pues lo primero, síganos en Instagram en @feriasteam, feria.steam, así, Steam como acá atrás. Ahí pueden encontrar, gran parte de los proyectos de experimentos. Casi ya estamos viendo experimentos que nosotros hacemos. Si no tienen ustedes o no quieren comprárnoslo, también muchos de ellos ustedes los pueden conseguir hacer por su cuenta. La verdad es que es más divertido cuando lo consiguen con nosotros porque ya es más cómodo, ya llevan todo. Sí. Si tienen 50 alumnos, pues nos dicen, oye, creo que 50 experimentos se los mandamos a buen precio, todo muy bien, todo muy bien. Precio especial Homovives. Precio especial Homovives. Ahí, si dicen el nombre Javi Steam, les hacemos el código Javi Steam. El código Javi Steam. No, entonces ahí sí, pero sí, escríbenos, díganos que vieron este episodio y ahí les hacemos un descuentito especial para ustedes. Y también, ahí nos escriben, les podemos mandar catálogo y todo muy, muy bello. Entonces, yo creo que Instagram es la mejor vía para que nos puedan localizar ahorita por el momento. Y respondiendo a tu pregunta, ¿qué consejo les daría? Pues creo que empiecen con algo pequeño, ¿no? Empiecen a probar nuevas formas de enseñar ciertas cosas, ¿no? Creo que lo primero y el mayor reto que ahora tenemos es desaprender, ¿no? Uh-huh. Romper con el paradigma que teníamos de, oye, este libro de biología... Sí, cambiar de opinión, Mario.
Es dificilísimo. Es dificilísimo cambiar Esta idea de lo que es un debate realmente. ¿Qué es un debate? Pues poner en la mesa argumentos para ver si el otro cambia de opinión. O tú mismo cambias de opinión. Ya el debate hoy en día se piensa como dos tipos gritándose y diciéndose de todo, ¿no? O sea, ahí en el Congreso. Entonces, y justo, de repente creemos en la idea del consenso también. Y eso también está luego, ¿no? Que tenemos que llegar a un acuerdo donde los dos estemos exactamente en la misma línea y digamos, sí, somos amigos. Digo, entre nosotros es fácil, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa cuando no? Que te voy a aventar una piedra y... ¿Cómo se resuelve el conflicto? La figura del disenso, armonizar las diferentes perspectivas aunque no estemos de acuerdo. Sí. Pero las armonizamos, ¿no? Acordando estando de desacuerdo, por ejemplo. No estoy tan de acuerdo, pero sé que es más importante la paz mundial. Entonces, ¿sabes? Solo por eso no te voy a aventar una bomba atómica. Okay. Pero te odio, ¿eh? Sí, pero no te soporto. Sí, eso pasa seguido. Entonces, también creo que los disensos y ese valor se va a dar en un mundo donde cada vez hay más radicalismo, ¿no? Sí. El punto es no romper la comunicación, no romper las vías o no rendirse, ¿no? El profesor que dice, ya sabes que estoy cansado, mejor ya me dedico a otra cosa. Sí. No, espérate, o sea, hay formas. Enamórate, reenamórate otra vez. Yo lo veo mucho como el amor, ¿no? El amor es eso. Sí. Es... puedes decir, ya me cansé y estoy harto de esa persona. Cada quien agarra su... Sí, cada quien agarra su mochila y se va, ¿no? Pero yo creo que también es una constante negociación, ¿no? De dar, recibir y buscar que las cosas funcionen. Excelente, Mario. Pues chicos, muchísimas gracias por vernos, gracias por su atención. Ya saben, vamos a adjuntar ahí en la descripción la página de don Mario Nájera. No está por demás. El STEAM no tiene que ser solo en la escuela, es una forma de vida, es filosófico, es un tema que ya es un tema de la agenda pública nacional del día a día, y los invito a aquellos que no conozcan a profundidad estas situaciones, estos temas, profundicen a través de este tipo de iniciativas, de este tipo de páginas, de este tipo de herramientas que tenemos al alcance. Y pues sin más que agregar, se despide el profe Javi junto con Mario Nájera diciendo su tradicional chao, chao.